Ay, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Este es un nuevo episodio de Efecto Gracia. Y aquí está mi profesor y pastor Eddie Marrero, una persona que gracias al Señor fue mi profesor ya dos cursos. Ya vamos, yo espero ya el tercer curso. Estamos ahí, gracias al Señor, y nos va a estar hablando de un tema muy interesante hoy. A todos aquellos que se van a conectar después de que se ha publicado el episodio, bienvenidos a Efecto Gracia. Este es un espacio donde vamos a explorar las cuestiones sobre la naturaleza, lo divino, el estudio teológico, el impacto que eso tiene en nuestra vida y sociedad, más importante en nuestra sociedad, como vivimos hoy. Y vamos a hablar hoy de un tema que es la teología, el estudio que estudia lo divino, aquello que sobrenatural, lo que no entendemos, y su relación con el ser humano y el significado que éste tiene de su existencia, de la existencia. Así que vamos a empezar como que la teología no es exclusiva de una sola tradición religiosa, ha sido explorada por diversas culturas a lo largo de la historia y dentro de ese campo vamos a encontrar que existen unas metodologías. Vamos a estar discutiendo en varios episodios. Hoy vamos a empezar con teología, así que quédense porque vamos a estar haciendo una lista completa de episodios donde vamos a estar hablando de estas metodologías. Cada tema es, olvídate, eso es como una caja de Pandora. Vamos a hallar muchas cosas ahí. Así que ya tenemos para explicarle más o menos, está la teología sistemática y no hemos tocado ni siquiera eso. Profe, estamos ahí. Todavía no hemos tocado la superficie, no hemos ido ni profundo. La teología y la filosofía, filosófica y la teología práctica. Y la Ujú. teología cristiana y mucho más. Amén. Así que tenemos mucho más que ofrecer. Así que quédense a los que están entrando. Esto va a ser un tema que olvídense, esto dura para largo. Profesor, cuéntanos un poco sobre su vida y qué lo lleva a interesarse en esto, en la teología. Bueno, pues, primeramente, Dios te bendiga, Robert. Para mí es Robert, porque ya es mi estudiante. Y como Robert ya me metió en este revolú, primero que nada tengo que decir que antes de presentarme, y que gracias por permitirme estar en tu espacio, siempre es una bendición contar con jóvenes que estén interesados en la teología. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Tengo que admitir que Robert es un buen estudiante, eso sí, es un buen estudiante, es un buen discípulo. Y por lo menos Aleluya. el APE, cuando me invitó, yo no puedo decirle que no porque hay un compromiso. Así que en ese sentido, pues gracias por estar aquí, a la audiencia, como dice Roberto, que estén con nosotros, a los jóvenes, que yo sé que este podcast va dirigido a ustedes, eh, hagan preguntas, mándenselas a Robert, vamos a trabajar este tema de la teología y otros más, tratando siempre de enfocarlos en ustedes, en los jóvenes, en lo que ustedes preguntan, en sus inquietudes. A veces, ¿verdad? Antes de hablar de mí, a veces las predicaciones en la iglesia se basan más en problemáticas económicas, Sí. matrimoniales, situaciones. Y los jóvenes, pues, quizás muchos no trabajan todavía, están con su papá, pero tienen unas preocupaciones. El mundo gira alrededor de ellos. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Yes. ¿Qué me depara el futuro? ¿Cómo yo trabajo esto? ¿Cómo yo trabajo mi relación con Dios en este mundo? O sea, sus preguntas son importantes. Háganla, que vamos a tratar de contestar todas esas preguntas. Bueno, ¿quién soy y dónde vengo? Eso es una pregunta bastante interesante. En tono de que ya, yo estoy ya sobre los 50 años. Mi nombre es Eddie Marrero. Eh, Llevo en esto, no conozco otra cosa que no sea el cristianismo. Yo nací en un hogar cristiano. Ya para la época de los 70 yo nací, cuando los cultos todavía eran de 5 días a la semana. Uf. Ya nací ahí, pero siempre digo que yo tuve la bendición de ser criado en un hogar donde mi mamá siempre ha sido pastora asociada. Ok. Mi papá son fundadores de esa iglesia. Mi mamá no es la pastora, pero fue fundador, fueron los que estuvieron ahí. La iglesia que pastoreé hasta diciembre 29, mi papá fue el que la construyó en ese sentido, pero no eran pastores. Ah, Ellos fueron a una campaña ahí. En esa campaña ellos tenían el respaldo de un pastor, el pastor no lo respaldó y se quedaron solos ellos. Y de una campaña misionera nació la iglesia. Así que yo siempre he sido criado en el Evangelio, fui criado en el Evangelio, no conozco otra cosa. Mi papá fue un hombre, y todavía yo lo digo, mi papá fue un hombre muy sabio. Esto de 5 días a la semana, mi papá no lo veía así. Nosotros íbamos a la playa, íbamos al cine,
en aquellos tiempos, pero ya usted sabe por dónde va mi visión teológica, ya entrando, de que yo vengo de un hogar bastante, muy equilibrado. Somos tres, cuatro hermanos, tres varones y la más pequeña. Todos amamos a Dios, todos servimos a Dios, Bendición. hasta el día de hoy. Así que es una bendición venir de un hogar así. Eh, Casado, yo soy casado, felizmente casado con Yosimara Pérez Martínez. Esa es la mujer que yo puse en mi corazón. Cumplimos ahora. No digan muy alto. Estos son dinosaurios en peligro de extinción. Ahora, este año, ya cumplimos, wow, 32 de casado. Wow. 32 de casado y 35 de conocernos. Así que tuvimos 3 años de novio y luego nos casamos. Soy padre de dos, de dos. Hay un chico que ya se casó, ya no vive con nosotros. Mi hijo Eddie Joel ya es psicólogo, así que tengo un psicólogo en la familia. Wow. Nos gusta estudiar, nos gusta la lectura, así que, y mi hija, Saimara, ahora termina su maestría, Oh, ¿verdad? En política pública. Así que los temas que vamos a tocar aquí en esta casa son temas de discusión. La teología me encanta, me fascina, y cómo los jóvenes la ven dentro de la psicología, dentro de la política, dentro de su mundo, pues al tener dos chicos en ese mundo, pues uno goza de ese mundo. ¿Cómo llego a la teología? Mira, yo siempre hago este cuento y ese cuento va a estar en mi tesis. En mi tesis. Yo no, yo tengo un recuerdo pero ese recuerdo lo tengo muy presente. Y es que mi mamá, para Mm, aquellos años, yo tenía algunos 8 o 9 años, mi mamá, no me pregunte cómo, mi mamá no fue a la universidad, mi mamá tuvo un cuarto año, una mujer muy inteligente, mm. pero pues, en aquellos tiempos es difícil. Pero mi mamá cuando llega al Evangelio comienza a estudiar la palabra. Y yo tengo bien claro en mi mente, 8 o 9 años, que mi mamá daba escuela no, daba instituto bíblico en aquel tiempo. Wow. Y yo recuerdo que mi mamá, una mujer negra, dando clases es algo grande. Sí. Y yo Para recuerdo que el mi contexto mamá, del tiempo. a contento de tiempo, y mi mamá, yo recuerdo que siempre tenía muchos libros en la mesa Wow. preparando las clases. Y yo tengo un recuerdo tan vivo de nosotros, mi papá, mis hermanos, llevarla al instituto, virar para casa, volver a buscarla a las 9 o 10 de la noche. Y eso yo tengo bien presente. Pero llego a la teología porque yo siempre he sido una persona muy racional. Mm. Yo preguntaba mucho cuando niño. ¿Y por qué? Eso no me suena, contéstemelo. Y en ese sentido, en algún momento de mi vida, parecerá loco, pero lo que voy a decir aquí es verdad. Yo le dije a mi mamá, mami, yo voy a meterme a la iglesia católica. No porque yo respalde mucho la doctrina de nuestros hermanos católicos en aquel tiempo, pero sí en mi nicho, en mi iglesia, en mi comunidad de fe no se estudiaba la palabra. Y yo Oh, veía que los hermanos católicos, sacerdotes, pues estudiaban la palabra. Y yo quería estudiar la palabra. Así que dije, bueno, wow. me meteré a padre, sacerdote, y ahí pues aprenderé la palabra. Porque tampoco esto de estudiar como ahora, estamos hablando de los 75, 76, 77, Sí. que no había esto del internet, era muy poco lo que tú podías estudiar, y en nuestra comunidad de fe, muy pentecostal, pues pocos estudiaban. ¿Verdad? Así que viene conmigo un interés, siempre he sido buen hacedor de estudiar. Me fui a estudiar, estudié biología, no me pregunten cómo estudié eso, pero estudié biología. Y luego que estudio biología, que me caso con mi esposa, entonces Dios me llama al pastorado, comienzo el pastorado y Dios me regala ahí, entonces irme a estudiar teología. Ok. Y es ahí cuando yo comienzo a estudiar la teología después de viejo, Wow. prácticamente. Mis hijos ya, Dios me regala la oportunidad de irme a estudiar teología. Y en ese camino, pues Dios puso personas en mi camino que me fomentaban todas mis preguntas de niño que yo no podía, nunca me las contestaron.
Pero cuando yo cojo mi primer libro teológico, ¡ay, qué bendición! Ahí comenzamos todo ese proceso otra vez, estudiar toda la teología, hicimos la maestría, estamos ya prácticamente en la disertación doctoral en la Interamericana en teología. Así que la teología siempre ha estado conmigo desde pequeño. Era yo digo a mi esposa, si yo hubiera sabido esto, jamás estudio biología. Pero en aquellos tiempos tú tenías que estudiar una profesión para poder vivir. ¿Verdad? Así era aquello. Así que hoy en día, pues gracias a Dios ya eh, empezamos. Yo, para culminar, yo digo que yo soy pentecostal de tercera generación. Wow. ¿Por qué? Porque mi abuela, mi querida abuela Chepín, tiene 103 años y está viva y Wow. habla contigo. Y esa es la matriarca. Esa fue la que dio su primer paso en el pentecostalismo. Luego viene mi mamá, todas mis tías, toda mi familia es cristiana, Wow. pentecostal. Luego viene mi mamá, luego vengo yo, luego están mis hijos. Así que somos una generación que cada uno ha aportado a este proceso teológico y gracias al Señor, yo soy el único que he estudiado entonces teología a estos niveles y todos mis sobrinos pues tienen sus carreras, ya tengo, una está ya estudiando doctora, la otra está en Mayagüez, los míos Wow. están por acá. O sea que nuestra familia, Dios nos ha bendecido en que podemos estudiar. Así que gracias al Señor estoy aquí, por su gracia y su misericordia. Ahora digo que es como dice el título del podcast, el efecto que hace la gracia. Yo creo mucho en eso, yo creo mucho en las bendiciones de la familia. Yo creo mucho en que nosotros como padres, como ciudadanos, aportamos un beneficio y Sí. eso se refleja, ¿verdad? En la familia, las familias que son unidas, amorosas, de amor, de cariño, de respeto, de valores, de impulsar a tus muchachos, cualquiera sea si tú quieres hacer esto, hazlo, pero hazlo bien. Eso tiene siempre un beneficio para la familia. Así que te puedo decir que de esa congregación, de ese núcleo de personas, que yo fui el único que estudié teología a niveles ya, ¿verdad?, grandes. Y así que estamos aquí para eso, o sea, para las preguntas. Pues vamos, en su experiencia, profe, ¿cuál es la percepción más común que la gente tiene sobre la teología? Y esta es vista como un estudio relevante o como algo distante y es puramente académico. Vamos, como dijimos al comienzo, esto es fuerte, esto es profundo. Agárrense porque vamos a entrar ahí. Bueno, antes de contestarte esta pregunta, sería interesante contestar qué es teología para que podamos ir, porque tú tienes una pregunta ahí, pero es una pregunta compuesta. O Ujú. sea que vamos a ir sobre eso. Pero me parecía a mí que entonces vamos a tener que contestar esa pregunta porque la teología es el fruto del ser humano. Mucha gente piensa, y yo creo sí, que la teología es la madre de la ciencia. Y ahorita vamos a Wow. entrar por ahí, ¿ok? La teología siempre ha tenido estos tipos que son, ¿verdad? Lo que uno ve que son los top, como digo yo. Los Y Jedi Master, como es uno es. los Jedi Master, gracias, fanático de Star Wars, me encanta Star Wars. Me encanta Star Wars, Superman, que tienen que ver con todas esas cosas, me encanta. Sí. Eh, pero entonces vamos a ver qué es la teología y después yo te voy a dar mi definición de lo que es la teología, porque cada teólogo pues pone algo. Y la mía es bien, bien sencilla, la mía es bien sencilla, pero San Agustín dijo que la teología es la búsqueda de la verdad divina y la comprensión de Dios. En otras palabras, es el estudio de Dios y la relación del ser humano con Dios o de Dios con el ser humano. Wow. San Agustín. Tomás de Aquino dice que la teología es la ciencia de Dios y de las cosas divinas. Su objetivo es entender la verdad revelada por Dios. Así que ahí entra otro elemento. Yo tengo que entender lo que Dios está diciendo. Karl Barth
muy interesante en teología, dice que la teología es la reflexión sobre la palabra de Dios. Y la iglesia tiene la tarea de proclamar esa palabra. Wow. Así que ya aquí entra otro elemento, reflexión y práctica. Paul Tillich, que tú y yo hablamos de Paul Tillich Sí, afuera en otra ocasión, el gran Paul Tillich, define la teología en su obra Teología Sistemática, y él argumenta que la teología debe responder a las preguntas existenciales. Ya cambió la cosa sí, del ser humano y relacionar la fe cristiana con la experiencia humana. Y fíjate que cada uno de estos teólogos va poniendo su bloquecito, así que la teología es complicada, es complicada. Uno que nos gusta a nosotros, que es muy interesante, ¿verdad? Y que para mí, por lo que vivió, por lo que hizo, es Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. yes. Y Dietrich Bonhoeffer veía la teología como una reflexión sobre la presencia de Cristo en el mundo moderno. En otras palabras, la teología busca explicar cómo vivir la fe en el mundo que nos rodea. Está Así que fuerte. está fuerte. Y por último, y esta es una de las que me gusta a mí, y quizás no es un teólogo muy conocido, pero a mí me encanta esa. Eh, Friedrich Schilling dice, y voy a citar esto porque esto lo voy a citar como es, dice que él va a abordar la teología desde un punto de vista filosófico. Oh, Mezcló otra cosa. Y dice en su obra, Filosofía de la Revelación, que la teología es la disciplina que explora la revelación divina en el contexto de la historia de la libertad humana. Entonces dice, pero sí, ¿y cómo se come eso? sí, uy, En otras palabras, Schilling está diciendo que la teología es comprender lo infinito en wow. lo finito. A mí me encanta eso de lo infinito en infinito, porque yo te voy a dar ahora cuál es mi definición de teología. La teología parte de dos palabras, teo y gía. Teo es Dios, logía es razón, entendimiento, o sea, que la teología es el estudio de Dios o dar razón de Dios. Si Schilling dice que la teología es lo infinito viviendo a lo infinito, pues la teología, sencilla y llanamente, es explicar cómo este efecto divino se transmite para nosotros en este mundo contemporáneo que Wow. vivimos. Entonces, yo tengo que entender las realidades de Dios y cómo se aplican al ser humano. Mucha gente dice, pero ¿cómo esto es posible? Bueno, es posible porque en el texto de Génesis, cuando Dios crea al hombre le falta algo. ¿Sabe qué? Aliento de vida. Ese aliento de vida, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y sopló aliento de vida y fue el ser humano un ser que consciente. Oh, Así que desde que nosotros nacemos, hay unas realidades históricas que tú no tienes que ser cristiano para vivir una vida buena. Ahora, dentro de la teología se aspira entonces a algo más que eso, a ese conocimiento que se transmite desde lo infinito hasta lo finito. Ese conocimiento lo vamos buscando en la Biblia. Pero como decían todos estos tipos, no es lo mismo leerlo que aplicarlo. Así que la teología es ese proceso que constantemente trata de entender a Dios en los contextos donde vivimos nosotros. Ahora, ¿cuál es la percepción? Que hay un problema. Porque la percepción es que la teología es cosa vieja, que ya se sabe todo, sí, que esto es más que para alguna gente loca que no tiene ningún sentido en la vida. Así que hay una percepción generalizada y aún dentro de la iglesia que no se debe estudiar, que ya lo que yo conozco está en la Biblia. Bueno, la Biblia es más que lo que usted está leyendo. no, Hay unas cosas.
muchas veces como que los limitamos, como no, eso es para esta gente que estudia ya en la iglesia, uno. Y eso es así. Y cuidado, porque aún dentro de la iglesia la gente tampoco quiere estudiarlo, Sí, porque entienden que ya eso saben no, todo. Esa es otra historia. Entonces, tu segunda pregunta dentro de esa pregunta es importante, porque si el mundo normal y aún dentro de la iglesia no se le ve una relevancia, entonces, ¿cómo el estudio teológico es relevante para nuestra vida o solamente yo lo dejo en la academia? Yo tengo que mm, ser, yo estoy contigo bien honesto. Mucha gente ve la teología solamente en la academia. No, yes, esto es para los salones de clase. Y nosotros sabemos que mucha gente, porque a mí me pasó, ¿pero ¿para qué tú vas a estudiar? ¿Para qué tú quieres estudiar? Si eso ya tú lo consigues por Google, tú lo consigues. Bueno, está bien. Y ahora más porque ahora tenemos todo esto que nos da. Pero siempre tiene que haber un referente tuyo desde tu introspección, desde tu estudio, desde tu manejo, desde tu contexto. Y tú tienes que leer de otros para poder tener una visión tuya, porque tú no vienes de la nada. Así que, ¿qué han dicho esta gente en sus momentos, en sus contextos? Es triste el pensamiento de que la teología no sirve para la vida. Si algo te enseña el texto sagrado, es que sirve para todas las etapas de la vida. yes, Por ejemplo, tú me preguntas a mí, si tú fueras a trabajar en el mundo que tenemos hoy, este revolú, y me dice a mi profe, ¿cuál de los dos testamentos usted escogería? Yo te digo, el Antiguo Testamento. Pues, pero ¿por qué? Si en el Nuevo está Jesucristo y está todo esto. Y lo bueno, pero baja que el Nuevo tiene cuatro, vamos a decir tres evangelios. Porque hay uno que no es sinóptico, que este es completamente teológico, que es Juan, yes, es cristológico. Y para entender a Juan hay que saber teología. Y los otros que tú tienes, remanente de libros, son cartas de Pablo que están abordando los temas doctrinales de la iglesia. Donde en la Biblia yo puedo entender o puedo leer cómo Dios y cómo la gente trabajó sus problemas, vete al Antiguo Testamento. Porque yes, arrancando en el Antiguo Testamento, tú ya te das cuenta que hay desobediencia, que un hermano mata a otro, que hay un papá llamado Isaac que quiere más un hijo que al otro, hay una mamá que quiere más un hijo que a otro, hay un engaño de la mamá y del hijo para el papá, se pelean los hijos. Y por ahí tú puedes seguir desarrollando. Y tú te preguntas, pues entonces no estamos tan diferentes a aquellos tiempos. Ah, la lectura teológica tiene que ser cómo Dios trabajó en estos asuntos mm, y cómo yo hoy en día, conociendo ese contexto, la situación, comienzo a trabajar conmigo. Por eso es que la teología, la teología al final del día, lo que está buscando es entender cómo Dios trabaja y cómo el ser humano se acerca a este Dios. Pero el ser humano no es perfecto. Esto no tiene sus complejidades. Así que la teología trabaja en las diferentes estructuras que tú mencionaste al principio, tratando de dar esa formación para que haya una comprensión mayor de Dios. Pero al final del día, esa comprensión no se queda en el salón de clase, no no. se queda en el escritorio. Esa comprensión tiene que bajar ¿a dónde? Al pueblo. Tú sabes que todo el mundo hace teología, porque todo el mundo hay un cuestionamiento. ¿Quién es Dios? ¿Cómo obra Dios? Cuando nos pasan las cosas malas, Señor, pero ¿por qué tú no me quieres? ¿Por qué tú? Y llega un punto que todos hacemos teología porque cuando hablamos, o sea, hablamos con Dios, todos hacemos teología. Claro. Lo que pasa es que el estudio sistemático, que es un tema que Ajá. vamos a tocar después, pues lleva unos procesos, pero todos hacemos teología. Ahora, que la gente no le vea la importancia, la relevancia, eso es una verdad. Así como una ocasión de Bonhoeffer también dijo que la teología es un privilegio, pero él dice Claro, también que es una necesidad para la comunidad cristiana. claro, O sea, eso es una claro. necesidad, el estudio divino. Pero no lo apreciamos, como quien dice. Porque la tenemos en español, porque yo la leo y digo que eso es lo que está ahí y la aplico a mi concepto puertorriqueño, mi concepto de 2024 y la teología es más que eso, es un estudio, ¿verdad? Destacar lo que Dios quiere decir. Por eso es que la teología es el estudio de Dios y Pablo dice, ¿quién ha entrado en la mente de Dios?
Pero lo que sabemos de Dios, lo poquito por su misericordia, y está plasmado en el texto sagrado. Así que tú tienes que arrancar leyendo el texto sagrado. ¿Ok? Bueno, ¿cuál más? Vamos para allá. Esta es posible hacer, espérate, me adelanté. ¿Cree que la teología es una disciplina en crisis o está viviendo en un resurgimiento en esta actualidad? Yo te diría que en este momento que estamos viviendo ahora, la teología ha comenzado otra vez a despuntar. Fíjate qué interesante. En un mundo como el que estamos viviendo, en un momento, ¿verdad? Y sería bueno coger esa pregunta a mitad y mitad. La teología tuvo su deceso, su inclinación, cayó, porque si bien es cierto que venía con un boom bien grande, nosotros no podemos negar la realidad del mundo. El siglo XX nos trajo mm, guerras, adelantos, nos trajo mucha situación donde el ser humano tuvo que, ¿verdad? Comenzar a repensar y comenzar a trabajar con muchas cosas. Y por un lado, entonces, quizás no la teología como tal, pero hubo un alejamiento a lo espiritual, un alejamiento a la iglesia, hubo unas posturas, y por eso se habla hoy en día de la posmodernidad. Este sistema donde los valores intrínsecos que sabían se desaparecieron, donde la familia está sufriendo, donde está sufriendo todo lo que esa autoridad sufre. Así que si la autoridad era Dios y era la iglesia, pero hay un alejamiento. En ese alejamiento, el ser humano entró en su búsqueda de ser feliz y de hacer lo que tiene que hacer. Y hoy en día pues, comenzaron a vivir así, por alguna razón. Dios es grande y poderoso. La gente no encuentra esa felicidad. Entonces ahora tenemos muchos seminarios, hay gente estudiándolo, y yo te diría que hay gente a veces que no está ni convertida estudiando teología. Sí, yo Entonces, creo que todos podemos dar, por lo menos los miembros de distintas universidades, cuando estuve en el seminario, podemos dar testimonio de que hay personas que entran con nada más el fin de aprenderlo porque están en esa búsqueda. en esa búsqueda. Y ese mismo alejamiento que inició la era posmoderna trajo entonces una búsqueda constante de algo, ¿verdad? Va a sonar un cliché, va a sonar este, pero es que el ser humano, por más que busque, no puede ir sin su creador. Yes. Tiene que haber una conexión con su creador. A los vacíos se llenan con otras cosas, ¿ves? Y la gente lo llena con otras cosas. ¿Ves? Ponga lo que tú quieras, casa, caja, lo que tú quieras ponerle. Pero al final del día se siente ese vacío. Entonces, yo he visto un auge ahora en la teología, he visto lo que, mira, hace años atrás, tú veías en las universidades, bueno, tú eres un caso, qué buena virtud, eres un caso, tú eres un joven que está estudiando teología. Yo tengo jóvenes en mi curso de 19 20 21 22 estudiando teología, que cuando yo empecé, en mis años allá, en los 2009 todos éramos personas mayores. Wow. Mis primeras clases que yo di en la universidad eran con personas mayores. Y ahora tenemos un boom de jóvenes que están estudiando teología, están estudiando Biblia y ven dentro de la rama académica cristiana, mira, se puede ser consejero, se puede ser maestro, se puede ser un intérprete de la música sacra, pero todas esas clases tienen que estar atadas siempre a un elemento teológico, porque la Yes. unidad es teológica. Así que veo ese resurgir, veo esa movida hacia arriba. Claro, tampoco vamos a darnos engaño, no es una movida eh, circunstancialmente grande, pero para lo que había antes, Ujú.
Y claro, en un momento donde la gente estudió, pero no, el mundo pentecostal no estaba en ese mundo. Ahora el mundo pentecostal se ha movido a eso. Bueno, donde tú estudias, donde yo doy clases, en una universidad de corte pentecostal. La otra universidad mía es de corte pentecostal. Sí, que ofrecen bachillerato, ofrecen maestría, ofrecen doctorado. Así que hay un repunte paulatino, ¿verdad? Porque los cambios no son rápidos, los cambios son lentos, pero me parece a mí que ya la gente le ha visto que la teología sirve para más, no tan Yes. solo para predicar, no tan solo para conocimiento, sino para ser mejor ser humano, mejor padre, mejor, mejor esposo, mejor hijo. O sea, es que ahí está, porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Hay solamente dos mandamientos en el mundo cristiano. Amar a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que hay un resurgir y cuando yo veo a los jóvenes de 18, 19, 20 graduados en un salón de clase, yo digo, wow. O sea, eso es su anhelo, eso es su experiencia. Yo no se la puedo coartar, porque están ahí, algo sintieron. Nadie va a estudiar teología porque quiere, porque eso es, No, eh, no es tan fácil cuando hay otras opciones más llamativas. Pero mira, eso hay que respetarlo, eso hay que entenderlo, porque verdaderamente la teología no es una carrera que la gente diga, wow, voy a estudiarla para ganarme miles de pesos. No, para eso hay no. otras carreras. Así que Dios, que es el yo seré que seré, tiene sus momentos, la unidad tiene sus momentos y siempre vienen los avivamientos. Así que la teología está despuntando hacia arriba porque yo veo eso. ¿Que me gustaría que fuera más? Claro que sí. Pero los cambios se dan paulatinamente. Así que sí, creo que hay un resurgimiento en la actualidad. Adicional a eso, también hay un resurgimiento espiritual en la gente. Yes. La gente está buscando mucha espiritualidad, ¿verdad? A veces la buscan de una manera, a veces la buscan en otra, pero al Pero final del día esa sí. espiritualidad te lleva entonces, a una constante búsqueda. Y hay un texto que a mí me gusta mucho que Pablo dice que la ley fue lo que lo llevó a Cristo. Ah, Así que yo no sé lo que ellos están buscando, pero si llegan a Cristo, ese fue el medio. Y llega entonces a este conocimiento teológico, que es más, ¿verdad? Que no es solamente ir a la iglesia, es un no. conocimiento mayor, profundizar en las escrituras, entender las escrituras, dominar los idiomas. O sea, es un poquito más que eso, pero a la misma vez tú vas comprendiendo, vas caminando, vas marchando, vas reflexionando y tu vida va mejorando a nivel teológico. Yo siempre digo que a muchas veces en la iglesia uno se tiende con hermanos que dicen, no, es que si yo estudio mucho me voy a alejar de lo espiritual. Y yo siempre tengo esta mentalidad. Cuando yo empecé a estudiar teología, que me recuerdo, el profesor Ramón nos dijo algo sobre teología histórica. Eso es otro tema, pero nos dijo algo. Cuando ustedes estudien esto, pues entonces tienen que entender que están estudiando la palabra de Dios. O sea, tu vida espiritual, tu vida devocional está ahí. Está ahí. ¿Cómo tú vas a separarla? Considerando que, pues si separo mis estudios bíblicos, pues estoy separando mi vida espiritual. De hecho, si tú amas a Cristo, si tú amas estar pasando tiempo con el Señor, tú vas a mejorar tu vida de estudios bíblicos, porque tú vas a querer acercarte más a Dios. Entonces yo digo que es como, a mí me gusta algo que decía el teólogo que Iman Schofer, que él decía que el necesario, la teología era necesaria porque uno discierne y permanece en esos tiempos disturbios. Entonces, cuando Ujú. tú ves cristianos en la iglesia que dicen, no sé por qué mi fe se está, no hay problema, Ah, hay veces que sucede, a mí me ha sucedido, pero comprender el estudio bíblico me doy de cuenta que me estoy acercando a lo que el Señor dice que es estar cerca de su presencia, como el pollo con las gallinitas que lo cubre. Ese es lo que el Señor nos está tratando de decir. Entonces, es como que falta de estudio bíblico para reforzar tu fe cristiana. No te alejas, te acercas más a Cristo. claro, Eso es algo porque como que está sí, pasando en porque nuestras iglesias. lo que pasa, ¿verdad? Yo fui pastor mucho tiempo, 18 años, Wow. es que la gente piensa, y yo creo que es una realidad, porque yo pasé por eso. O sea, yo pasé por un momento donde el estudio de la teología
la investigación teológica, pues claro que va a mermar el tiempo de oración, Yes. el tiempo de ayuno. Sí, pero ¿está mermando por qué? ¿Porque lo estás votando o porque estás metido quién es Dios, cómo tú estudias a Dios? Pues hay otra manera de acercarse a Dios, que es a través de qué, de la teología, del estudio. Entonces, la gente que quizás no comprende esto mucho, y yo lo respeto, pues necesitan la parte de oración y el ayuno. Pero el teólogo tiene que entonces coger el tiempo y decir, ok, voy a orar, voy a ayunar, pero ya no, ya no oraré 5 horas, porque es que no puedo, porque tengo enfrente a mí un escrito que tengo que estudiarlo para conocer a este Dios. Entonces, los teólogos no pierden la fe, al contrario, Sí, se le no. aumenta la fe No, y y balancean su vida. en medio de tus escrituras, me recuerdo una ocasión que yo cogí el curso con Rina, que en seminario que ella nos contó cómo hacer tus meditaciones en tus estudios. ¿No? Entonces, ¿cómo es que hoy en día hay hermanos que, mira, no oré hoy, no me siento bien? No, no, porque si tú haces tu meditación en la lectura, sea de la palabra, un estudio, ejemplo, tú te tienes un libro de teología sistemática o el COF, te sientas con tu libro y tu Biblia y tú comienzas a pedirle al Espíritu Santo, guíame, Señor, pero tú vas a salir de ese salón, tú vas a salir Claro, empoderado en el poder de la presencia del claro, Señor. claro, O sea, porque es que la gente piensa, y esto quizás sea otro tema para discusión para otro sí, día, y porque son muchas cosas, y esto me pasa a mí mucho. Profe, lo que pasa es que yo sí, tengo que estar en la iglesia porque me siento que no, que si no voy a la iglesia, yo no conecto con Dios. yes, Entonces, esto es un problema serio. Yo no entiendo que no vayan a la iglesia es importante, pero también Dios sabe que si tú estás estudiando, tú no estás en un party, tú no estás en ningún lado, tú estás en un salón de clase y eso es un culto. yes, ¿Sabes por qué es un culto? Porque es un culto de adoración. Ah, la adoración no es alabanza, no es las manos. La adoración es la lectura. Y tú te enriqueces con esa lectura y tú te conectas con este Dios, con lo que dijo Bonhoeffer, con lo que dijo Berkov, con lo que dijo fulano, con lo que dijo Mengano, y tú comienzas a enriquecerte de todos los pensamientos de estos grandes hombres y tú comienzas a entender cómo Dios trabaja con este, con fulano, con fulano, con fulano. Y tú dices, ah, pues yo voy por esa línea. Y tú sales, como tú dices, tú sales más edificado porque Jesús dijo en una ocasión, no solo de pan vivirá el hombre. oh, Entonces, de lo que yo me lleno es lo que yo voy a hablar. Tengo que salir de mi boca. Entonces, si el que estudia teología, ¿de qué va a hablar? Si no es de Dios. ¿Verdad? Esta conversación, ¿cómo será? Ahí es que viene la importancia del estudio. Conversaciones de altura, conversaciones profundas, no son livianas, no son llanitas, son profundas. Ah, eso requiere que usted tiene que estudiar, que usted tiene que meterse, sumergirse en ese mundo, y entonces levantar ¿verdad? ese nivel de pensamiento. Y yo soy de los que hago mi searching siempre con mi mente, porque claro está, todo en exceso es malo, pero como tú dices, tu conexión con Dios te toca a ti. Eso nadie te lo va a quitar. Ahora, si hay algo que yo aprendí, que me dijo un buen amigo mío, me dijo, Eddie, el día que tú comiences a leer teología, que tú comiences a leer de otro, tú entenderás las palabras de Cristo y, wow, co- y conoceréis la verdad y la verdad os ojalá. hará libre. Y eso aquí no puedo explicarlo porque no da el tiempo, Sí, no, pero estudiar la teología te libera de unas cosas que te enseñaron, no de maldad, pero que no son correctas. sí, Y entonces tú vas quitando, pero vas añadiendo otras cosas. Y no es que te pierdas, porque yo sigo yendo a la iglesia los domingos. Yo tengo un pastor el cual yo me reporto y yo no, y yo dejé el pastorado. Y yo me reporto al pastor porque yo aquí no soy el profesor, yo soy allí que el feligrés. Y le digo, mira, voy a estar predicando ya aquí. Te veo la semana que viene, papi, y nos comunicamos, porque ese es mi pastor. Yo necesito ir a la iglesia el domingo a hacer ground con Dios, exacto. recibir un mensaje, escuchar a los hermanos cantar, porque eso es parte de la liturgia. Pero
el pastor sabe que yo no puedo estar en la semana. ¿Por qué? Porque la semana mía es dar clase a pastores, a estudiantes y educarlos en la palabra. Y allí estamos continuamente hablando de Dios. No estamos hablando de Dios a otro nivel. No se llena. Y tú escuchas los mensajes de la gente. Wow, gracias. Salí más edificado. Wow, ahora entiendo. Pero siempre hubo ese elemento de esa pregunta dos, ¿para qué estudiarlo? Pero hoy en día, ¿verdad? Eso está cambiando. Sí, es algo que si no lo bregamos con tiempo, yo creo que, por ejemplo, plataformas como esta es lo que nos está abriendo la puerta a decir a las personas y otras más, porque yo sé que hay personas que ya están hablando de esto, pero que se lleve el mensaje a tal punto que la gente comprenda que esto es una necesidad. O sea, Exacto. la teología es como escuché un libro por ahí, creo que es de Artie Kendall, que era que eh, tú eres teólogo, que él dice, como que dice, todos podemos estudiar esto, todos podemos hacerlo. Si tú tienes una búsqueda de tu fe, si tú tienes una búsqueda, estás dudoso de qué es lo que tú crees o qué es lo que existe, pues la teología, de hecho, para mí, mi opinión, yo respeto todos los estudios. Yo fui uno que quería estudiar enfermería, a mí me encantaba eso, pero para mí, uno de los estudios más complejos, y aquí me van a matar, profe, pero lo voy a decir, es la teología. ¿Por qué? Porque pone en duda tu ser, Claro, tu fe, tu fe, tu lo que te existencia. han enseñado. Sí. Y es algo que va a chocar con todo, porque va a llegar Claro. un punto. Yo me acuerdo cuando yo empecé en esto, yo chocaba con otras personas porque su pensamiento era fijo en algo. Y tarde o temprano yo escuchaba tres comentarios de tal persona, leía la palabra, escudriñaba eso, estudiaba eso, y yo decía, no es que esto es así. Así, Entonces, esa es la batalla. Por claro. eso es que es necesario esto, ¿verdad? Porque él es el medio que Dios nos dio para poder conocerlo a él. Y mira qué interesante, para cerrar este discurso. Hacen falta doctores, hacen falta abogados, hacen falta mecánicos, hacen falta electricistas, plomeros, you name it. Te hace falta teólogos Yes. que te digan cómo entender el texto. Y más cuando la búsqueda de nosotros, dice allá el querido amigo Pablo, Ujú. esto va a terminar el día que yo vaya a él o él venga a mí. Wow. Así que la teología trabaja, ¿verdad? Con llevar a las vidas aquí a un conocimiento de Dios, a otra esfera. Si importante es la salud física, la salud emocional con los psicólogos, importante también es la salud espiritual. Yes. Que hoy en día, déjame decirte, que mi hijo que es psicólogo me está diciendo que hoy en día hay una vuelta a la espiritualidad de la gente a través de la psicología. Wow. Psicólogos estudiando teología para poder mezclarlos en su clase. Así que la rama está ahí. Algo está pasando. Algo está pasando. Bueno, vamos a la pregunta número 3. No, 4. ¿Es posible? Esta es la fuerte, la difícil, la que muchos se hacen. Un saludo para mi amigo que metió esta preguntita ahí. Te la voy a responder hoy. O vamos a tratar de Ujú. respondértela con las herramientas hoy. ¿Cree que la teología, o vamos a ponerlo, es posible hacer teología sin fe? ¿O siempre hay como un grado de creencia en algo? ¿O podemos decir que si tenemos fe es necesario tener teología? Vamos a meternos ahí, vamos a ver. Mira, antes se decía que era imposible, ¿verdad? Pero ya yo no sé ni qué decirte, ¿verdad? No sé ni qué decirte, pero partiendo de la premisa que la teología busca el conocimiento de Dios, bueno, que se presupondría que si tú no crees en Dios, ¿para qué tú vas a estudiar teología?
Sí. Eso es lo que se presupone. Ahora, Un ejemplo, profe, cuando yo era agnóstico, me ajá, dijeron, no estudien la palabra, ahí es que voy. porque no, no tiene Ahí, sentido. ahí es que voy, ahí es que voy. Si bien es cierto que eso es una realidad, que aquel que cree en Cristo pues estudia, porque claro, nosotros partimos de que Cristo resucitó, de que Cristo es nuestro Salvador, pues la teología parte de esos preceptos que ya están dados. Ahora, si yo te dije a ti ahorita que la ley fue el ayo que llevó a Pablo a Cristo, hay gente que estudian teología no para defenderla, Yes, sino para criticarla. Y algunos han salido sin mucha crítica, otros con mucha crítica y otros la han aceptado. Al final del día encontraron en la teología, pero no puedo criticarla porque se estudia. En algún momento te vas a encontrar con una pared. Y yes, es la pared, y es la pared de la fe. O sea, la fe es el puente, y esa es mi definición de fe. La fe es el puente que me lleva a creer lo que yo no he visto. Por ejemplo, aquella persona que quiere estudiar teología, vamos a estudiar la teología de la creación, y va allí porque quiere demostrar que Dios no existe, pues se va a encontrar con un problema dado, que el texto sagrado no dice, ya asume que Dios existe, porque dice, en el principio creó Dios, ¡pum!, te la tiró. Así que la persona que va a buscar en contra de eso va a tener que trabajar con las expresiones de los egipcios, con las expresiones de los babilónicos, Mesopotamia, para tratar de ver si el texto cristiano es consono con lo que se decía o quién se copió de quién. Pero aún así, aquella gente también tiene una teología y su Dios está allí. Así que, ¿cómo explicaron ellos su Dios? Ellos están diciendo que su Dios existe. Así sea Marduk, así sea Baal, así sea Cera, yo no sé, existe. Ahora, de eso que se acerque, yo no te puedo dar un número, pero en este mundo que estamos hoy en día, con lo que tenemos hoy en día, con la disposición que tenemos, mira, puede haber gente que solamente por interesarse, no porque crea, porque vio el tema interesante, se mete ahí. Claro, no tiene la noción, va a ir cogiendo atrás porque hay otras cosas, pero ¿qué me dice a mí? Que en esa búsqueda comience a entender unas cosas y comience a trabajar. Pero se supone, para ser justo, que el que estudia teología es porque cree. Pero en este mundo que vivimos, donde hay tanta diversidad de personas y tantos pensamientos, yo he visto personas que llegan, no creen y terminan creyendo o se fueron sin creer o les causó un ahora sí y se quedaron en el in-between y van a tener que trabajar con eso para poder seguir experimentando. ¿Ok? Ahora, la teología, digan lo que digan, tiene que partir de una reflexión introspectiva. O sea, la teología trabaja con reflexiones. La teología no es, por eso es que es tuya, tú yes. propones. Todos estos teólogos proponen, eso es su reflexión de vida, eso es su contexto, eso es lo que han vivido, eso es lo que han experimentado, su crianza, su formación. Pues al final del día, en la adultez, comienza una reflexión teológica. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Para qué yo vine a este mundo? ¿Qué hay después de este mundo? Y comienza esa reflexión. Así que siempre ese elemento de reflexión está en la teología. La teología es complicada porque tú propones, pero no, tú no cierras, tú no puedes cerrar porque la teología nadie tiene una verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene ¿quién? Dios. Yo propongo un tema, yo hago una tesis, propongo una hipótesis, la pongo ahí para que otra gente siga desarrollando o critiquen. Eso es todo. Son reflexiones del individuo muy personal, de su mirada de Dios.
Ahora tiene que tener unas coordenadas. Tampoco es que está loco. Unas coordenadas. Y esas coordenadas marcan unos caminos. Y tú propones unas coordenadas. Pero esas coordenadas tienen que estar sujetas a qué? Ya a unos valores, a unos presupuestos dados desde la antigüedad en el concepto de la teología. Así que, ¿sabes? Hay de todo, pero la reflexión tiene que ser importante, porque sin reflexión, pues no hay análisis, y si no hay análisis no hay comprensión. Así que parte por ahí la teología, tiene que tener ese elemento. Toda persona que estudia teología tiene que tener un elemento reflexivo, Yes, para yes. bien o para mal, para criticar, para avalar, tiene que tener una reflexión, porque te va a preguntar por qué. ¿Dónde están los datos? Dame los datos. Vete, tú tienes que reflexionar eso. No es porque, porque sí, no, porque si no, tiene que haber unos datos. ¿Por qué tú dejaste de creerlo? ¿Por qué tú nunca crees? ¿Por qué tú crees? Así que todo análisis lleva una reflexión, tanto para avalar como para criticar. Oye, y en la búsqueda de tal, muchas veces caemos en... Los otros días estaba viendo un teólogo, perdón, teólogo no, un ateo, un famoso ateo, que él estuvo en un debate y él, entre todos los que debatieron, él prefirió una tradición que nosotros los cristianos, todos, no consideramos que es una tradición cristiana. Entonces me puso a pensar, ¿por qué él escogió esa tradición? Porque él entiende que hay más evidencia presente. ¿Me entiendes? Es su búsqueda personal y aunque él no lo admita, él está en una búsqueda. Claro, Porque de alguna manera, aunque muchas veces queremos ocultarlo, sea que tengas fe o que no tengas, estás en una búsqueda. Entonces, a veces, desde mi punto de vista, cuando yo salí, a mí me chocó cuando yo encontré que los datos que yo quería que fueran contrarios a mi deseo eran inevitables. O sea, era o lo haces porque tú entiendes que no claro, quieres claro. Es o que lo no hay crees. otra. Es que no, la reflexión va a ser siempre la misma. O sea, tú tienes que reflexionar. ¿Para qué tú haces esto? Yo a veces pienso, yo, mi loquera de acá, yo digo, ok, ¿qué hace un ateo debatiendo con un cristiano? Pero si tú no crees en Cristo, ¿por qué tú Exacto. tienes que... Pues tú no crees en eso. Entonces, hay cosas que no, ¿verdad? Yo sé que la apologética trabaja esto muy bien y hay gente que se dedica a eso. Pero yo digo, pero es que si tú no crees, tú no crees. ¿Por qué tú quieres demostrar que no existe si tú no crees? O sea, entonces no, me está dando a mí la razón de que tú me quieres demostrar a mí que no existe. Pues aquí hay un problema. Y es que la gente entra en eso. No, inclusive, cuando yo vi ese argumento que él puso, como que él prefirió esa tradición que no nosotros, esa tradición aún así, en su aspecto, está probando la existencia de un ser. Claro. Entonces, como volvemos a lo mismo, profe, esa búsqueda te va a llevar algo, otra vez a evidenciar Es si que, crees mira, o no esto ha crees. llegado a unos temas y eso es interesante. O sea, que ahora tenemos diferentes teorías de la creación. Entonces, yo pienso, ya, ya como uno ya, yo pienso que la más fácil es la mía, que hay un ser que lo creó, porque yo tengo que descender, yo no siento del bono como dice Darwin, esa no te la compro. Yo sé que hay unas explicaciones ahí evolutivas, pero ¿qué es más complicado, la evolución o la creación? No, el Big Bang. Ok, el Big Bang, vamos para el Big Bang. El problema es aquí, que por más que ellos quieran ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, siempre habrá un elemento de inicio. ¿Y quién inició eso? Porque si es la evolución, ¿quién la inició? Pues Dios. Y si es el Big Bang, ¿quién creó la primera partícula? Pues Dios. Así Siempre al que final, siempre hay un final y ahí que entra la fe. Ese final es el de la fe. Por eso yo te digo ahorita que dicen los que saben, que la teología es la madre de toda la ciencia. yes. ¿Por qué? Porque en los confines antaños, pero bien atrás, la gente no tenía la ciencia como la tiene hoy desarrollada. Pues a todo lo que ocurría en el mundo había que darle una razón divina. Mira, este nació enfermo, un castigo divino.
Una inundación, ¿verdad? un castigo divino. Un castigo divino. Eso fue la deidad. Y la gente, como no tenía una, caramba, la ciencia no estaba, pues todos se lo adjudicaban a quiénes, a los dioses. Yo sé. Bueno, En el caso nuestro de la Biblia, a Dios. los griegos, es un ejemplo, un Claro, solo ejemplo. claro, pero cuando el ser humano entonces va creciendo, va cuestionando, su coeficiente se va, entonces va cuestionando y va diciendo, ok, espérate, ¿qué es entonces verdaderamente que llueva? ¿Es que se abren las puertas de los cielos, como dice Job? ¿O es que hay un elemento científico? Y comenzaron entonces los seres humanos a qué? A hacerse preguntas. Pero la madre de todas esas preguntas fue la teología, que todo era algo divino. Cuando el ser humano comenzó a espérate, pero es que no puede ser todo divino, porque es que tampoco es así. Entonces comenzaron las demás ciencias. Fíjate que en nuestra Biblia, no, es que tiene demonios, problemas mentales, eran demonios. No, que el abismo, allá lo que está, allá en el mar, como yo no sé lo que hay, eso es negro, ahí está lo malo. Pero gracias a Dios, que Dios le dio al hombre sabiduría y que hoy tenemos ciencia, hoy tenemos filosofía, hoy tenemos psicología, sociología y podemos explicar. Tú te imaginas que tú pongas a José aquí ahora, a Josué, y diga a Josué que detenga aquí y que te detenga acá. Es que Josué lo que está mirando es que él se para aquí en la tierra y eso se mueve. José no sabe que lo que se mueve es la tierra alrededor del sol. Pero en el momento que él está histórico, es divino. Gracias a Dios que, bueno, pensaba todavía que el mar era plano. Pero gracias a Dios que hubo algo, un inicio. Así se explicaba. Pero luego comenzó todo lo que tenemos hoy. Amén por eso. Yes. No, si no tuviéramos. Hay una canción, me acuerdo, una canción sobre la teoría de Darwin pues, no soy de esos tiempos, pero me crié entre ellos. Hay una canción del 73 de un grupo que se llamaba Maná Peniel, que era un grupo rockero cristiano de aquí, de Puerto Rico, que ellos cantaban. Hay una canción Cristo en el Coliseo que ellos cantan y ellos dicen: La ciencia nos enseña que salimos del mono. Entonces ellos dicen, como que dice que no, me gusta el guineo, pero no soy tan mono. Nos gusta, pero no somos tan... Entonces, cuando llega el momento, ¿verdad? De explicar cosas, es que cuando tú vas al Génesis, ya hay teología. Es que Yes. tiene que haber teología, porque es que la explicación divina, porque yo digo esto a mis estudiantes, miren, el texto tú lo puedes coger literal como tú quieras, pero va a tener un problema con el texto literal. Va. ¿De Oye, no, dónde salieron las mujeres del otro? Las mujeres de Caín. ¿Por qué Caín le dice a Dios, donde camine me van a matar? Pero espera que es que el texto no me lo da otra gente. Pues entonces exacto. la teología te va a llevar por ese camino para explicarte muchas cosas. Sí, Yo no sé, y nos ayuda a entenderla, porque a veces nosotros podemos asumir algo, pero el texto el en la- texto dice va otra por cosa. otro lado. El texto no está diciendo, no te está contando la historia de la humanidad. El texto está hablando teológicamente unos inicios, cómo comenzó el ser humano y cómo llegó el primer pecado. Y fuera de eso, el autor no está interesado en eso. Pero si yo voy a interesarme en eso, Eddie Marrero, y yo puedo ir para atrás a ver mi genealogía, va a llegar un punto, Robert, donde yo me voy a tener que detener. Porque yo puedo ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y voy a decir un momento, sí, pero espérate, ya llegué al último ser humano. ¿Y ahora? ¿Dónde salió ese? Seguir. Como no sé dónde salió, entonces, ¿qué voy a hacer? Vino de un plátano. Pues entonces, ahí se asume que Dios ve. Ahí entonces viene Darwin, ahí viene el Big Bang. Porque cuando yo voy para atrás, va a haber un momento de inflexión. Yo no puedo saber cuál fue el primero. Entonces, ¿cómo yo llegué a este mundo? ¿Cuál fue el primer ser humano?
Porque yo sé que para que haya un ser humano, y hoy en día tenemos tanta diversidad, pero en la antigüedad no existían los in vitro, no existían los vientres de alquiler. Sí, existían buenas cosas, pero no como se llama así. Pero atrás, Sí. atrás, atrás, yo sé que tiene que haber una relación de un hombre y una mujer. Siempre el origen nos va a decir, Porque hombre con hombre no procrea, mujer con mujer no procrea. Así que lo que está diciendo el autor bíblico en Génesis, teológicamente, es, mira, olvídate de eso. Dios lo creó, se exacto, acabó. siempre el origen va a ser claro, no te va a complicar. No te Y va es a que complicar. Esa es yo la siempre, fe, esa es la teología. exacto, yo siempre pienso también que es que queremos buscarle, como decimos en el gran puertorriqueño, las tres patas al gato. Queremos a veces, no vemos la palabra, y no es que, de nuevo, estamos hablando de que tú puedes tener esas dudas y está bien, eso es normal. Pero de que en esa búsqueda existen ciertas cosas, cierta evidencia que no es necesario buscar, como que buscar más, buscar más. Que no va a llegar, nunca va a Exacto. llegar. Porque si yo pregunto, ¿de dónde viene el monte? Yo no hago el monte, yo no hago la planta, yo no hago el aire, yo no. Entonces, va un momento de inflexión. Ahí es que el autor bíblico se dijo, espérate, esto es sencillo. Dios existe y Dios creó. Porque yo no puedo crear, el ser humano no es perfecto, es bueno. Pero el ser humano no crea pájaros, no crea agua, no crea mata de plátano, no crea de guineo. Y todo lo que podamos crear, yo me recuerdo que hay una ovejita, no sé el nombre, dato lo pondré después debajo, pero hay una ovejita que nosotros que hicimos duplicar, o sea, que hicimos, no sé si usted se acuerda de esa investigación, Sí. murió, creo que fue a la semana o al mes, o no sé si fue un año, pero intentamos hacer lo mismo que nuestro creador. Ujú. Entonces, me da la mentalidad que nosotros en parte colocamos nuestra fe en ciertas áreas y no nos percatamos de eso. O Claro. sea, ponemos la fe, voy a crear esto para asemejarme a él, pero nuestra imperfección no resulta como nosotros queremos. Es así. Y entonces, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Por qué estás retando entonces eso? Porque Exacto. estás retando esa teología. Wow. Y claro está, hoy estamos tan adelantados que ya próximamente dicen que de aquí a un par de años el genoma lo van a sacar. Y la gente me pregunta, no, pero ¿usted cree que eso se dé? Yo no sé, pero los cambios tecnológicos si tú pones a Moisés aquí y tienes un iPad en la mano, Moisés es barata porque Moisés lo que sabe es de piedra. Yes. Entonces, yo no te puedo decir que no, pero hay un texto bíblico en el capítulo 11 de Génesis que dice, hagamos una torre y lleguemos al cielo para ser como Dios. Y Dios dice, hay que descender, pues cuando esta gente se proponen algo, lo logran. Entonces, tú me vas a decir a mí que Dios da sabiduría, Dios da todo lo que da. Está bien que se usa para mal muchas veces, pero gracias a esa sabiduría, hoy tenemos medicina, hoy Yes. tenemos vacunas. Así que yo no sé hasta dónde esto llegue, pero lo que yo sé que Dios siempre está. Sí. Así que Dios no tiene ningún problema. Él actuará conforme a su sabiduría, como si eso pasara. Y los problemas que tenemos hoy no van a ser eso, van a ser otros. Porque nosotros somos aves de paso. Sí. Nosotros vamos de viaje. A un sitio, ya partimos. Lo que pase después yo no sé. Pero si yo pongo a Moisés hoy y a leer la Biblia, se escandalizaría porque lo que tenía era un cincel. Sí. La ropa es diferente. La manera de comunicar es diferente. Bueno, tan es así que la primera Biblia fue imprimida en donde, en la Reforma, Gutenberg. Eso fue cuando hace poco. Hace poquito. Ahora hoy la tecnología, pues, sí, Dios está en todo. Eso yo no peleo. Dios está en toda tecnología. Si no, la palabra no puede seguir. Es que, como yo digo, bueno, para aquellos que han visto Tron, yo he visto Tron, Ujú. una de mis películas, que eso es otro tema, profe, por ahí, un Ah, poquito de sí, teología tengo que por hablar de ahí, eso. Tengo que hablar de pero, eso. pero Tron no, a mí me gusta Nathan en Tron porque es el que creó el programa, es el único que puede controlar el programa. Claro. Y es inevitable tú manejar el programa sin que el fundador lo manipule él. Porque, o Claro. sea, tú puedes intentarlo, pero siempre hay alguien que diseñó el programa, diseñó el sistema, Claro. y él es el original.
Y Eso Dios no es podemos cambiarlo. todopoderoso, y Dios es todopoderoso, y Dios da una capacidad a la gente, pero al final del día, Él es perfecto. Ya está. Nosotros somos imperfectos. Yes. Seguimos, está bueno Vamos a esto. seguir. Vamos a ir a la pregunta número 5. Ujú. Subimos un escalón, mi gente. Algunos argumentan que la teología es solo filosofía con una agenda religiosa. ¿Cuál es la diferencia clave entre teología y filosofía? Bueno, número uno, hay que, otra vez, hay que comenzar a disparar un poquito de cositas porque esta pregunta también está duplicada, pero duplicada no, sino que tiene dos partes. Yes. Número uno, no es lo mismo filosofía que teología, son dos cosas diferentes. Número dos, hay que entender que la teología no tiene que ver nada con la religión. Son dos cosas diferentes. No me Yes. mezcles religión con teología, ¿ok? Para La, aquellos que pensaban, soy, sí, la religión es la estructura que dice, ok, yo soy pentecostal, esa es la religión. yes, Ahora, dentro de esa religión pentecostal hay unos dogmas, hay una estructura, eso es religión, porque Jesús está retando la religión, ¿cuál? De la ley, ahí judía, sí. haciendo una teología y está fuera de eso. Y por eso la religión lo va a matar. Porque la teología no está, digo, no es tan clara en la religión, aunque utiliza la religión, porque si usted es católico y hace teología, pues usted es católico. Si usted es protestante, hace teología, pues usted... Pero la teología no está, no tiene que estar necesariamente enmarcada en la religión porque sale, es periferal, es reflexiones de diferentes pensamientos. Así que eso hay que tenerlo claro. Número dos, vamos a definir entonces qué es filosofía, porque eso es otra cosa. Claro, la filosofía parte de la teología, ya se lo dije. Yes. Cuando el ser humano comenzó a filosofar, dijo, espérate, explícame esto porque yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo yo cojo lo que me estás diciendo, teología, y lo aplico a mi vida? Sí, hay unas cosas que no son aplicables a mi vida, teológicamente hablando. Entonces, tenemos que ir a ciertos filósofos también de renombre para poder explicarlo. Platón dice que la filosofía es la búsqueda del conocimiento verdadero, pero ¿a través de qué? Del razonamiento y de la reflexión. Mire qué interesante, no está usando la teología, es lo que es razonable. Por ejemplo, si allá frente hay un barranco y me dice la teología, tírate, y yo le digo, no creo, no creo. Hay un episodio con Jesús con la tentación que lo podemos Yes. marcar aquí. El enemigo le dice, tú no eres hijo de Dios, tírate para allá abajo. Y Jesús le dice, dito mi hijo, por favor. O sea, racionalmente, eso no va. O sea, tampoco es para yo irme ahora a un extremo de que la fe me tengo que tirar por el barranco para matarme, porque eso no es racional. Oh, Yo no, si yo soy inteligente, yo soy sabio, oye, yo sé que ahí está la piedra, me toca esquivar. No, Señor, quita la piedra, ¡pum! Señor, tú eres malo. Y es decir, pues, yo soy malo y tú eres bruto. Porque me tira la piedra, porque estaba ahí la piedra. Aristóteles dice que la filosofía es el estudio del por qué y cómo suceden las cosas. ¿Ves? Entonces, si yo sé que voy a hacer un préstamo, yo tengo que ser contra por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a pagar. yes. Ah, yo puedo decir, Dios lo va a pagar. Hermano, pues tírese por ahí para abajo. A ver, porque la fe no paga la luz, la No, fe no paga el agua. Entonces la filosofía está trabajando la manera de cómo el hombre trabaja sus verdades. Descartes decía, René Descartes decía, que la filosofía busca establecer los fundamentos seguros para el conocimiento humano. Usted no se, mire, la filosofía trata de explicar cómo usted puede vivir razonalmente, no ciego. Y por último,
Bueno, vamos a decir otro más. Vamos a decir a Nietzsche, que a Nicho, sí, mucha sí, gente le sí. encanta Nietzsche con su prensa. Nietzsche dice que la filosofía tiene que cuestionar y desafiar las normas y los valores establecidos. Claro, Nietzsche tiene un problema con la teología y va a decir, hay que retar lo que sea la teología. Hay que retarlo. Y miren, yo siempre tengo un refrán, y es que la fe se razona. Yes. La fe no puede ser ciega. Eso es razonamiento, eso es filosofía. Yo no puedo andar por ahí con una fe ciega, porque entonces, ¿para qué me hizo Dios? Yo soy un perro, yo soy un gato, yo soy un caballo, yo soy una que tengo que conocimiento. Pues la filosofía trata de explicar el entorno humano. ¿Cuál es la relación de los seres humanos con los seres humanos? Y Heidegger dice que la filosofía debe de explorar la naturaleza del ser y la experiencia humana de la temporalidad. Y este tipo se fue a otro nivel. ¿Por qué? Porque lo que dice Martin Heidegger es, Roberto, trata, trata de explorar para qué tú estás aquí en este momento temporal de tu vida. Porque tú vas a morir. Eso es Wow. desde que usted nace, lo más lógico que usted tiene es que va a La morir. muerte. Entonces, la filosofía trata de cómo tú puedes vivir en este mundo de una manera que razonal, razonal. Así que a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre teología y filosofía? Pues la teología parte de la premisa que toda la verdad, ¿quién la tiene? Dios. Yo voy a la Biblia a buscar unas verdades teológicas, espirituales. La filosofía utiliza la razón y la lógica para explicar la verdad humana. ¿Que ambas pueden coexistir? Déjeme decirle que sí, porque los grandes teólogos también son grandes filósofos. Los Yes. grandes filósofos son grandes teólogos, porque la fe se... Pablo es un filósofo de la vida y un teólogo. Lo que pasa es que la gente piensa que no se puede hacer filosofía con teología. No, 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 no. Tiene que estar de la mano. Porque si usted no tiene un equilibrio, y voy a traer aquí un batazo, si usted no tiene un equilibrio espiritual teológico, usted es un loco. Usted es un loco porque usted va a andar por la vida pensando en que no tiene usted que sacarlo de todos sus problemas, porque usted, no, no, esto es por fe, no, no. En el mundo que usted y yo vivimos, la razón y la lógica están ahí. Tiene que haber un balance en la fuerza. Tiene que haber un balance en la fuerza, ¿verdad? El lado oscuro y el lado de la fuerza. Si usted sabe, no, yo voy en mi carro y por fe, aunque la luz esté roja, yo voy a seguir. Ay, Cristo. Hermano, jóvenes que nos ven, tiene que haber un elemento filosófico en el ser humano para explicar la razón del por qué está aquí. ¿Qué usted hace con su vida? A los jóvenes, ¿qué usted hace con su vida? ¿Para qué ustedes están estudiando? Eso es una pregunta existencial filosófica. ¿Para qué estoy estudiando? ¿Cuáles son mis metas futuras? ¿Cómo yo pienso verme de aquí a 10 años? Eso le explica la filosofía. Pues mira, hay unas maneras humanas de tú alcanzar tus metas. Yes. Pues, sí, ahora, estas son, hoy en día ha cambiado esto, lo sabemos, porque ya hoy en día las carreras largas no las tenemos, Sí. tenemos los podcasts, ok, sí, sí, pero espérate, es que aún haciendo un podcast tiene que haber filosofía, Yes. porque ¿para qué tú haces un podcast? ¿Para qué lo quieres hacer? Tiene que haber ese punto filosófico en un podcast porque tú tienes que pensar, tienes que razonar. Ay, tiene que tener un propósito, tiene que tener una misión Yes. dada. Intención. Pues eso es que la filosofía lo que hace es, será un mal ejemplo, pero vamos a hablarlo así, Wow, wow. el cuento de Hansel y Gretel. Y ya. Yo voy para un bosque. ¿Cómo yo regreso de ese bosque si yo no conozco el camino? Pues, ¿qué hace la filosofía? Me pone esas pequeñas cosas para que yo guiarme, porque ya otro ha planteado unos problemas intrínsecos del ser humano. Pues yo tengo que seguir esos caminos. Si eso se violenta y eso no está, pues entonces tú estás para afuera, porque no hay razonamiento. Y cuando Dios creó el hombre, fue tan y tan perfecto la creación, que allí en el primer pecado hay una filosofía y no nos damos cuenta. Porque Dios le dice al hombre y a la mujer,
todo esto lo creé para ti. Interesante, Dios crea todo primero, todo, y luego crea al hombre. No fue, Wow, Dios no creó al hombre y después creó a los animales. No, no, no. Dios creó todo, arregló todo. Y después que tiene todo set y vio Dios que era bueno, dice que entonces Dios crea al hombre con sus manos del polvo de la tierra y después que lo crea y sopló aliento de vida y fue el ser humano un ser viviente, tiene conciencia. Y Dios le dice, mira Jamón, mira Roberto, mira Magdalena, todos quedan allí, todo lo creé. Ahora, allá adentro hay dos árboles, uno para la vida y uno para la muerte. No comas del de la muerte. wow. La gente dice, pero es que Dios es malo. No, Dios no es malo, eso es amor, eso es gracia. Porque, qué le dice la serpiente? Filosóficamente hablando, aquí es que vamos. Con que Dios te ha dicho, utilizando la razón en contra de la razón. Wow. Y le dice, con que Dios te ha dicho que si tú comes, miren, lo que es la sabiduría, lo que es la razón, jugándole en contra. ¿Y qué hace la mujer y el hombre? Cogieron esa filosofía y se cocotaron. Pero ya había una. Te he dicho cómo tienes que vivir en este mundo. Mira, no hagas lo malo, haz lo bueno y ya está. Para que tus días sean contados, no hay problema con eso. Pero la filosofía corre por ese razonamiento que a veces va para adelante, otras veces va para atrás. Y entonces usted se puede cocotar, porque usted es una filosofía mala. Y por ahí un montón mala. Así que la manera de vivir, usted la decide, Yes. porque Dios nos dio esa libertad. Así que la filosofía trata de explicar cómo el ser humano se relaciona con los seres humanos para un mejor entendimiento. Hasta ahí. Fuera de eso, pues, ahora, la teología me da pie a que si yo amo a Dios, por eso es que es interesante, amarás a tu Dios como todas las cosas, como yo me comporte, esa es mi filosofía de vida. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ya está. Wow. Para todos aquellos que no saben ese detalle, estoy aquí sorprendido, no sabía. Wow. A ese nivel Dios llega, Dios mío. Es que si Dios no me da a mí la capacidad de yo poder filosofar mi vida, no me está amando. Porque entonces me está condicionando a que yo haga lo que Él quiere que yo haga. Eso no es gracia. La gracia, ¿qué vino primero? La gracia o el pecado. De hecho, esta semana tuve un curso sobre eso. No el pecado negativo, vino la gracia. Porque la gracia, yo conozco el pecado porque tenía gracia Yes. por el estado original. Si no, ¿Cómo sabe Adán que está desnudo? Que falló, porque eso no lo sintió al principio. Algo falta. Entonces, la gracia que Dios nos da, en ese amor que Dios nos da una filosofía de vida. Esta es tu manera de vivir con otro ser humano. Razónalo, no tiene por qué matarlo, no tiene por qué humillarlo. O sea, trata de vivir con las razones. Súmate que uno más uno es dos, no es tres. ¿Tú sabes quién tiene mucha filosofía? Y quizás no eran los jíbaros de antes, Sí. porque tienen una manera de enseñarte la vida. Mi papá dice, Eddie, me decía siempre, Eddie, cuando llegues a grande, arrópate hasta donde te dé la fresa. ¿Qué me está diciendo ahí? Es sabiduría, pero es filosofía de vida. Trata de no gastar más de lo que tú tienes porque te va a ir mal, te va a dar frío. Ya está. Ahora, Wow. si yo cojo y cojo la frisa y me la subo más y me endeudo más, pues claro, los primeros días me va el frío en los deditos. Yes. Y después ya no, voy un poquito más y ya me da frío en todo el pie. Voy un poquito más y llegó a la jodilla y estoy en bancarrota. Yo utilicé una filosofía de por qué y cómo. Yo no la utilicé. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Dios o yo? Entonces, después decimos, Señor, esto es una prueba. Prueba, esta parte metiste tú. Sal de ella tú.
porque yo te di a ti una sabiduría. ¿Por qué no Nacho. la usas? Una filosofía de vida, ¿por qué no la utilizas? Ah, bueno, que hoy en día la filosofía que se lleva es a otro nivel, alejado de Dios, también es parte de la vida. Vamos a ver cómo termina eso. Bueno, tenemos otra preguntita aquí, profe. Ya aclaramos más o menos lo que es, más o menos y mucho más lo que es filosofía. Así que esas respuestas, esas preguntas que me habían hecho, ahí la tienen. Espero que ustedes, a través de eso, de esa búsqueda, hagan lo que el profe dijo. Es necesario, como pasó en el Génesis, hacer esa filosofía. Así. Vamos a la última pregunta. Si la teología es el estudio de lo divino, ¿cómo podemos evaluar su validez? Y si existen criterios objetivos dentro de la teología, o todo es una cuestión de interpretación. Ay, María, qué clase de pregunta. La verdad que esos jóvenes se han votado. Es una pregunta que son complicadas. No, ya llevamos aquí bastante ratito. Quiere decir que esas preguntas están buenas, están buenas. Mira, para serte sincero, esa primera pregunta, ¿cómo podemos evaluar su validez? Wow. Yo sé que es una pregunta que a muchos jóvenes le tiran, ¿verdad? Yes. Mucha gente cuestiona la validez de tu fe, de tu experiencia. Eso es complejo porque la teología tiene que partir de una experiencia y de una creencia. Sí, señor. Y eso no siempre es empírico. Yo les voy a decir a ustedes aquí un secreto para que ustedes se defiendan. Esto es un secreto que te defiendan. Lo que usted piensa, lo que usted experimenta, lo que usted siente, nadie se lo puede negar. Usted puede tener un dolor de cabeza, va al médico, el médico dice, yo no te veo nada, le sacan una placa y no sale nada en la placa, pero quien lo está sintiendo es usted. Por eso Wow. la empírica ahí no va, porque usted lo está sintiendo. Así que la teología tiene que partir de esa experiencia. Ah, que podemos tener algunos argumentos, pero mira, sí, yo te puedo decir que la coherencia interna que existe en las doctrinas, cuando yo examino las doctrinas, las enseñanzas teológicas que están ahí, la experiencia personal de la persona, porque su testimonio da fruto de eso. Ahí tú puedes validarlo. El razonamiento filosófico de la persona, porque tiene la teología parte de la ética de Dios. Y Yes. Dios es un Dios ético y moral. Así que yo puedo validar que Roberto es una persona cristiana, su teología es buena porque cuando yo lo miro, pues, por lo menos tiene que tener ética, tiene que tener moral y tiene que tener lo que se conoce como los elementos epistemiológicos, que es cómo yo adquiero ese conocimiento que él tiene, cómo yo lo puedo validar. Ah, pues viéndolo, porque si él me dice a mí que él es una persona creyente, que sabe teología, pero se comporta como cualquier otro, pues aquí hay un problema, pero no es válido. Así que dentro de ese esquema, eso es lo que tú puedes decir que trabajando, pero es bien difícil porque esto parte de que de una experiencia. Por eso para los creyentes, los protestantes, venir a Cristo es una transformación. Pablo dice que tenemos que renovarnos todos los días y no conformarnos al mundo. Pues tú validas que la persona tiene una teología buena, ¿por qué? Porque su comportamiento es digno de alguien de un cambio. Fuera de eso, uno más uno es dos. Wow, qué difícil. Por eso parece que somos cartas abiertas, porque nuestro testimonio nos precede. Hay un texto que a mí me encanta también. Cuando viene Natanael, Ah. y Jesús le dice, Ave María, hay aquí un judío en el cual no hay engaño. Quiere decir que este hombre gozaba de una reputación. Y antes de llegar, la reputación llegó antes que él. Wow. Nosotros somos dados a no conocer las personas. Las redes sociales nos venden una cosa. La No, 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 no. perspectiva.
para yo conocer a Ramón, para yo conocer a Pedro, para yo conocer a Miguelín, para que yo aquello, yo tengo que pasar tiempo y no tiempo tanto con él, con los que lo rodean, Dime con porque quién anda, te diré quién eres. entonces, ¿cómo yo valido esa experiencia teológica? Bueno, por testimonio, no hay mucho más, porque usted puede tener mucho conocimiento teológico, pero se comporta como cualquier persona, pues no, no es consono porque tiene que haber una vida ética, moral, de altura. El Sí, reino de ponemos como es eso. un muchacho joven, ejemplo, un ejemplo. Yo que soy muchacho, yo una muchacha y un muchacho me dice, Roberta es bonita, es una muchacha buena gente. Y yo le digo, no, no, ya yo sé cómo está esa persona. No, pero ella se viste como cristiana, tiene su Biblia en la mano, pero ya yo vi con quién esa persona anda. Ya yo vi con quién esa persona habla. Ya No yo es, vi con quién esa persona va de viaje o va a este lugar. Y ya yo he hecho en mí una evaluación de que yo no quiero estar cerca de esa persona. claro, porque el Pues, testimonio la precede o nos es, precede. Y eso es una cosa que hoy en día hay que combatir con los jóvenes. O sea, miren, cuando nos van a vender un hamburger, por no decir marca, el mensaje por la televisión es tan lindo, sí, pero cuando tú lo compras y tú lo pruebas, no es lo mismo, no tiene el mismo, no, no se ve igual. Entonces, eso es lo mismo, el testimonio no se compra con una visita, se compra con cuando usted va a entrar en una agencia gubernamental de seguridad, a usted no le entrevistan a primero, entrevistan a los vecinos, a los familiares, a todo aquel que esa es la validez de la teología. Lo que yo valido en la teología es mi conocimiento teológico, cómo yo lo aplico a mi diario vivir, no con los míos, porque ahí soy santo, es con los de afuera. En la iglesia todos somos santos, pero eso no se valida ahí. Eso se valida afuera de la iglesia. ¿Qué dicen? Por eso Jesús decía, ¿qué dice la gente de mí? Ahí se valida. Entonces, la segunda pregunta, ujú, wow, criterio objetivo. Bueno, para serte sincero, sincero, aquí estamos siendo sinceros. sí, La disciplina de la teología tiene unos elementos, pero otros, vamos a trabajar, vamos a trabajar, ¿verdad? Porque hay que ser así, no, no podemos mentir. Bueno, criterio objetivo. Tres sencillos, rapidito, porque el tiempo va avanzando. Tres. Número uno, ¿cuál es el criterio objetivo más fundamental que tiene la persona que cree en Cristo? La palabra, yes, el texto sagrado. Ese es el criterio, porque esa es la fuente primaria de yo estudiar y su contenido, su contexto, yo lo puedo analizar. Así que eso es un criterio objetivo, porque allí me dice que hubo Egipto, hubo Asiria, hubo Babilonia, hubo los Grecia, hubo los romanos. Ah, bueno, pues hay un contexto. yes, El texto está anclado en el contexto. Yo siempre digo que el contexto define el texto. No es al contrario, el texto no define el contexto. No, no, no. El contexto, lo que usted experimenta, lo que usted vive, generó que la gente escribiera. No es al contrario. Usted no vive en las nubes, en el contexto. Así que, esto, pues mirar. Número dos, doctrina y dogma. Pues, dentro de la cristiandad hay una doctrina que son objetivas. yes. Esto no va a fallar. Dios existe. Dios es eterno. Eso es una doctrina nuestra. Número dos, Ay, la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. luche Son quien otros. luche, eso está. Eso está ahí. La salvación a través del sacrificio de Cristo. Eso está ahí. Y por último, y más importante, en el mundo cristiano, la resurrección. Esos son nuestros dogmas. Entonces, hay unos objetivos claros ahí. Y lo último, cómo yo también puedo entender esos objetivos a través de las prácticas y los ritos. Mm, La palabra rito es complicada porque mucha gente la ve sí, mala. sí. No, no, pero le voy a dar un ejemplo. Todas las religiones tienen sus prácticas y sus ritos. Los pentecostales lo tienen. Lo que pasa es que no le llaman rito. Hay muchos cristianos que escuchan la palabra rito y le huyen, como que Le no. voy. Sin embargo,
hay un rito. ¿Cuál es el rito? Bueno, tengo varios ritos. Sí. Bueno, hay un rito que es el de la Santa Cena. ¿Por qué se hace Santa Cena? Porque Jesús dijo, haced primera de mí. Ahora, usted estuvo allí, ¿cómo que usted lo hace? Otro rito. ¿Por qué en el mundo cristiano el domingo es el día más importante? Uf, Y usted va a la eso, iglesia. Y usted va eso a la iglesia por un rito. lo leímos en Juan Baré. Gracias, que nos está aplicando. Porque el rito de la resurrección dice que fue el domingo. Yes. Y nosotros vamos a la iglesia todos los domingos, como el día más importante del mundo cristiano, no como el judío, que es el sábado, porque entendemos que ese día es el día de la esperanza. Ese es un rito. Así que usted tiene ahí algunos criterios objetivos que usted puede manejar. Ahora, la interpretación ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque el elemento de objetividad tiene que entrar también un elemento de interpretación. Miren, el texto sagrado, aunque sea un texto sagrado, está a interpretación. Yes. Porque yo soy Eddie Marrero, me crié diferente a que sigo Roberto. Mi lectura del texto va a ser diferente a la de Roberto. Por eso es interpretación. Depende la, también depende de la experiencia espiritual de las personas. Eso es interpretación porque no, tiene que ser así. No, es que contigo fue así, pero con él no fue así. Y por último, tiene que ver mucho entonces el contexto cultural. Porque ya les dije a ustedes que la cultura define el texto. Sí. Y no es lo mismo usted leer un texto en Puerto Rico, en un ambiente, aunque la cosa es tan mala, pero hay ciertas cosas que usted tiene que otros países no tienen. Ujú. Coger el texto y llevarlo a Zimbabue. Léelo allí. Cuando ellos lo lean, el texto tiene otra interpretación. Así que, ¿qué te puedo decir? Que existen aspectos de la teología que pueden tener alguna muestra de objetividad, pero muchos de ellos son que de interpretación, porque nosotros somos seres humanos con dificultades, con problemas, con contextos. Y cuando usted se acerca al texto, usted no lo lee desde la nube de la chequina de Jehová, usted lo lee desde el desierto. Y cuando estoy en el desierto, el texto tiene otro sabor, otro matiz. Yes. Pero cuando estoy en Canaán, la tierra que fluye leche y miel, y yo leo el mismo pasaje, tiene otro contexto, otro sabor. Así que la Biblia siempre está enmarcada en esas dimensiones. Para cerrar, ¿por qué los salmos son tan lindos? ¿Por qué la gente lee tantos salmos? Porque los salmos recogen que los sentimientos del corazón y son interpretativos, porque usted lee un salmo, cuando usted lee un salmo, usted lo va a interpretar de acuerdo a que, a cómo usted te dé ánimo. Yes. Así que ese elemento siempre lo vamos a tener. No, o sea, tampoco es que digamos que esto es una ciencia exacta, no, no, no. El ser humano está ahí y como está ahí, es a una interpretación. Ahora, si tiene objetivos que yo lo puedo medir por la ejecución de los que están ahí y lo que creen los que están ahí. Pero, según hay cabeza, hay mundo, ¿ok? Así que dentro de eso, usted ha visto la complejidad de la teología, y esto son pinceladas, no es tan fácil. Superficie, eso no hemos entrado. Superficie, es complicado, pero es bueno que ustedes vayan definiendo, ¿verdad? Algunas cositas, las vayan manejando, porque al final del día les va a servir para su vida. La teología sirve para todo. Miren, el hijo mío me dice a mí, papi, esto, y yo digo, eso está en la Biblia. ¿Cómo? Vente, aquí está, míralo. "Ah, pero ¿cómo tú lo viste? Porque la teología es la madre de la ciencia. El Dios que nosotros servimos es tan perfecto que tiró todo ahí. Lo que pasa es que hay que leerlo. El que no lo lee con esos ojos no lo entiende, pero está ahí. Y eso es rico porque hay unos debates preciosos políticamente. En mi casa aquí hay política todos los días porque mi hija le mete a eso. Y yo le digo, pues es que la teología también es política. Ah, sí, también es psicología. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, está en los contextos políticos, en los contextos de la gente. Ah, ¿sí que?
Ahora, el uso de eso, ahí es que está el detalle. ¿Cómo lo usamos? Si lo usamos, eso lo vamos a dejar para el próximo episodio, pero si lo usamos para el lado oscuro o si lo Ah, usamos te fuiste como para... Ana y ya eres Darth Vader. Ahí es que vamos a ver en el próximo episodio para qué la vamos a usar la teología. Lo así. Así que si tienen alguna duda, pregunta que quieran para que nosotros pongamos en el podcast en este tema que vamos a estar hablando en varios episodios, mi gente, pónganlo en los comentarios, sea en Instagram, eh, en Facebook, en YouTube y próximamente en TikTok, si así Dios lo permite. Pero vamos a estar recibiendo esas preguntas, cualquier duda, cualquier aportación. Si ustedes Amén. quieren decirnos algo que podemos mejorar, que podemos añadir, pónganlo, que para eso estamos. Queremos hablar de estos temas, queremos que la gente entienda estos temas. Y más que nada, eh, no una nueva revelación, como muchos dicen, que seamos iluminados, porque hace falta ser iluminados por la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? La teología. Interactuando con la teología, interactuando con los Sí, teólogos. tenemos que entrar ahí, no podemos quedarnos a distancia. Ahora, Es como decían antes en los cultos del énfasis del Espíritu Santo, no te quedas afuera, sé parte de la experiencia. parte de la experiencia. Tenemos que ser parte de eso. Así que una última palabra, profe, que quisiera decirle a todos los que nos están viendo, mensaje Eh, final. Como dicen por ahí, denle like a esto, comenten esto. Cuando Roberto me llamó, lo encontré muy bien. Hace falta estos espacios. Estamos bombardeados de muchas cosas. Y de vez en cuando se bueno razonar y decir, déjame llenar también mi cuerpo, mi alma, mi pensamiento de cosas positivas. No podemos, ustedes jóvenes, no pueden esperar un cambio haciendo lo mismo. No va a Yes. funcionar. Eso no funciona. Pero usted tiene que llenarse también de cosas positivas, de entender que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que lo quiere bien, que quiere que razonen bien, que hagan las cosas bien, para que mañana, aunque tenga problemas, porque va a tener problemas, sean menos. No sean los más, sean menos. Así que en ustedes está que este canal eche para adelante, que lo que Roberto quiere hacer con ustedes eche para adelante, que ustedes cojan el toro por los cuernos Yes. y entiendan que hay un mundo más allá de lo que lo venden en las redes, de lo que se vende, que es el mundo de la teología, el mundo del conocimiento de Dios, que siempre todo lo que ha hecho es para el bien de la humanidad. Siempre. Que lo pinten de una manera, entraremos ahí después, pero eso no fue el plan original. Así que adelante en el Señor, y como dice Roberto, sugerencias, preguntas, tírenlas por ahí. Que si no las podemos contestar, las contamos otro día. Puede ser eso. O buscamos a alguien que las vea aquí y nos conteste. Nosotros no sabemos todo. Eso es lo bueno. Cualquier persona, exacto, eso, necesitamos eso. Eso es así. Ya es tiempo que empecemos a hacer eso, sí, Sacho. Mi gente, este fue el segundo episodio de Efecto Gracia. Si no han visto el primero, vayan a verlo. ¿Quieren escuchar un testimonio? ¿Quieren saber lo que el efecto de la gracia ha hecho en esa vida? Mi pastor Rafi les cuenta un testimonio desde cómo Dios lo trajo, el Espíritu lo trajo. ¿Quieren escuchar el proceso y el estudio de lo que es la teología? El profesor Aymar y yo vamos a estar en unos episodios donde vamos a entender cómo es que una persona de ese testimonio puede experimentar eso y tú lo puedes experimentar también en esa búsqueda. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta aquí nuestro episodio. Bendiciones. Dios bendiga. Nos cuidan.